Copeuch Inversión es el sitio donde todos pueden invertir y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el Mostrador.cl en este jueves 7 de septiembre, cuando ya quedan muy pocos días para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Ciertamente una conmemoración que ha generado más división que unidad. Chile Vamos ha señalado que no va a asistir a la ceremonia en La Moneda, mientras persisten, ¿verdad?, las discrepancias respecto de dos declaraciones que unidas y que miradas, ¿no es cierto?, parecen bastante parecidas. Sin embargo, no hubo capacidad política para lograr una sola declaración. Estoy hablando de la declaración del gobierno, el compromiso de Santiago, y la declaración de Chile Vamos. Queremos conversar con una persona que tiene un doble rol. Él es, por un lado, alcalde, pero por otro lado es el nieto del general Carlos Prats, que recordemos el 30 de septiembre de 1974 fue asesinado en toda una operación donde participa la DINA. Es una orden emanada directamente del entonces comandante en jefe del ejército, dictador Augusto Pinochet. Muchos han hablado en estos días, ¿no?, del rol que tuvo también Estados Unidos, la CIA, en la desestabilización y en el quiebre democrático. Queremos de todo eso conversar entonces con Carlos Cuadrado Prats, como digo, alcalde de Huechuraba. ¿Cómo está, alcalde? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna, y gusto verte nuevamente. Muchas gracias. Alcalde, vamos a entrar en todo lo que significa para su familia el asesinato de su abuelo, pero antes quiero preguntarle respecto de lo que está pasando, este clima que se está viviendo. Chile Vamos, como le decía, ha decidido no asistir al acto conmemorativo, le pide al presidente además que suscriba su declaración. ¿Qué sensaciones le genera todo lo que está pasando? Bueno, yo creo que hay... y no tenemos por qué la verdad oficial dada por la justicia, dada por la historia, dada por las vivencias que tuvieron los ciudadanos, tenga que ser consensuada con quienes apoyaron la dictadura hasta que Pinochet fue detenido y acusado de robos. Por lo tanto, cuando hay diferencias morales no se puede buscar una verdad común, sino que se tiene que imponer la verdad que la historia ha establecido y la humanidad también. Por lo tanto, es complejo que no todos participen de actos conmemorativos de una fecha dramática, no solo para quienes fueron derrotados, sino que para todo Chile, y que fue símbolo de una brutalidad que ningún país del mundo acepta. Por lo tanto, luego en la historia quedará nuevamente establecido que quienes propiciaron el pronunciamiento o golpe militar, quienes lo apoyaron desde la civilidad, luego quienes ocultaron su participación y dejaron que los militares enfrentaran la justicia, finalmente ponen la guinda de la torta, no participando en los actos conmemorativos de condena a un hecho delictual, antidemocrático, violento, y que causó crímenes de lesa humanidad para muchos miles de chilenos compatriotas nuestros. Carlos, mire, le voy a mencionar algunos aspectos de una columna que se publica hoy en el Mercurio, una columna digamos, es un editorial del Mercurio, cuando señala varios puntos y me gustaría saber qué opina usted. Básicamente lo que ellos sostienen es la opinión. Cuando uno lee una columna del Mercurio, entiende que es la columna editorial, es la opinión de la derecha. Primero, improvisación e impericia política de parte del gobierno. Dice que esta fecha va a distar de ser un factor de unión.
El gobierno está cerrando un ciclo lleno de errores y contradicciones, presiones de la ultraizquierda para pedir una verdad oficial, para sacar el pizarrón a la derecha, y se omitieron las gruesas responsabilidades propias de ese sector o de la izquierda en el quiebre democrático. Las contradicciones del presidente Boric, un día llamando al consenso y otro día fustigando a la derecha. ¿Hay algo de lo que se señale aquí que usted crea que es una crítica justa? Yo creo que creo que hay aspectos que pueden ser considerados como válidos por parte del común de las personas cuando ha visto el actuar a veces no muy claro del gobierno respecto de este tema y no a veces con la profundidad que uno espera. Sin embargo, quien apunta con el dedo debe tener siempre el techo de vidrio y es bueno apuntar con el dedo a quienes hoy están tratando de solucionar un problema que el propio Mercurio propició o colaboró para que ocurriera. Entonces sería bueno también que se publicara en ese medio los informes de la CIA y las reuniones que se sostuvieron para que esto hoy día sea apuntado con el dedo y ayer fuera ocultado por los mecanismos de protección que establece Estados Unidos a sus funcionarios y que muchas veces, pasado el tiempo, denota la participación de cada cual en los actos que se cometieron en otros países, como en este caso en Chile, y la participación de medios de comunicación y de autoridades nacionales privadas en el quiebre institucional de nuestro país. Ya, pero todo lo que usted señala, quiero solamente reiterarle la pregunta, si usted cree que hay críticas que son, digamos, suficientemente, o mejor dicho, factores y argumentos suficientemente importantes para que la derecha se restara de esta conmemoración. No hay motivo. Como, no sé, qué sé yo, traer a colación a Onofre Jarpa, o... Bueno, pero ¿sabes qué? Quien no quiere asumir una responsabilidad o quien no quiere participar de algo en que se siente incómodo, siempre va a inventar un motivo para justificar su no participación. Puede que sean algunos elementos muy pequeños los que lo justifiquen, puede ser otros que sean muy grandes, pero el restarse de un acto conmemorativo que significó la muerte de muchos chilenos, incluso de su propio sector político, de quienes no participan, es buscar sacar la castaña con la mano al gato y no asumir en parte participando sus propias responsabilidades. La izquierda ha hecho un reconocimiento de los errores cometidos durante el periodo de la Unidad Popular. La misma familia del presidente Allende ha hecho alusiones a situaciones que complicaron el desarrollo y que finalmente puede haber generado un quiebre institucional, pero eso no resta el hecho de que pasados 50 años, independientemente de lo que pueda decir o no decir, hacer o no hacer, un presidente que ni siquiera estaba vivo en esa época y que convoca a todos los sectores a condenar un hecho grave en nuestra historia para que nunca más se repita, no creo que nada de lo que dice el Mercurio ahí tenga el peso suficiente, ni siquiera todo junto, para que alguien se reste de una conmemoración tan profunda y tan sentida como es los 50 años del golpe militar. Bueno, si usted se fija, ¿no es cierto?, en ambas declaraciones, tanto de Chile Vamos como del gobierno, no se menciona la palabra golpe de Estado, menos se habla de Allende, y quiero preguntarle, ¿cómo ve usted ese aspecto, que se haya omitido explícitamente ambos aspectos, ambos elementos?
Bueno, yo creo que eso es parte de las negociaciones o de los acuerdos o de las verdades consensuadas que se buscan establecer cuando no hay la suficiente fuerza o convicción de establecer verdades oficiales. Yo reitero, no creo que sea necesario buscar un consenso respecto de lo que pasó, porque los procesos violentos tienen el peso de la violencia como verdad evidente. Entonces, cuando alguien no quiere asumir su responsabilidad respecto de lo ocurrido, o alguien trata de incorporar a aquellos que no reconocen para hacer una gran mesa de unidad, cuando ninguna de las partes está conforme con estar sentada ahí a degustar lo que están compartiendo, creo que más fácil es establecer cada uno su posición y que los ciudadanos confronten la realidad judicial, los informes de la CIA, la participación y opiniones de determinadas personas, y en base a eso cada uno sacar sus conclusiones. El problema es más grave, porque además de aquello se requiere que los ciudadanos estén informados, cosa que difícilmente se da en un país donde la historia de Chile ha sido prácticamente marginada de los currículum de los colegios, donde la forma de pensar lógica también está marginada porque se ha eliminado la filosofía, y en un país también donde la educación cívica, que permite que los ciudadanos convivan pese a las diferencias y respetando las diferencias, tampoco se da. Entonces, cuando tú tienes una formación de ciudadanos donde no hay historia, pasado común y futuro común, donde no hay pensamiento racional porque no se les enseña a pensar sacando la filosofía, y donde no hay educación cívica, donde se educa a respetar al otro en su diferencia, difícilmente las autoridades de hoy, políticas en general, pueden dar un ejemplo a los ciudadanos futuros de una manera responsable de comportarse frente a hechos históricos pasados. Carlos, usted ha sido crítico del gobierno de la Unidad Popular. ¿Cuán responsable, diría usted, es tanto el presidente Allende como los partidos que conformaron la Unidad Popular en el quiebre democrático? Mira, yo creo que ahí yo no soy crítico. Yo creo que el gobierno de la Unidad Popular actuó acorde con las circunstancias que le correspondía desarrollar. Los informes de la CIA establecen que no querían que ganara Allende y por lo tanto financiaron otros candidatos previos al triunfo de Allende para que Allende no lo lograra. Luego, cuando Allende gana, intentan que no asuma como presidente, matando al comandante en jefe del ejército, buscando que los militares impidieran que Allende asumiera. Luego Allende asume y se asesina al edecán Araya. Allende tuvo un 36% del electorado que votó por él, y se hace una imagen equívoca de que fue el Congreso Nacional con negociaciones los que finalmente lo pusieron ahí. Todos los presidentes de la Constitución del 25, excepto Carlos Ibáñez del Campo en su primer gobierno, que fue la dictadura de Ibáñez, y Eduardo Frei Montalva, obtuvieron mayoría absoluta. Todo el resto de los presidentes de la Constitución del 25 fueron electos con consenso del Congreso Nacional porque no tenían mayoría absoluta. Y luego, cuando uno ve el comportamiento electoral de Chile, Allende salió con un 36%, luego un año después saca el 51% en las elecciones municipales, y 6 meses antes del golpe tiene un 43%, es decir, un 7% más que lo que tenía. Y por lo tanto, cuando uno ve el comportamiento en ese periodo de Estados Unidos interviniendo, lógicamente hay errores forzados que se cometen y hay situaciones que son generadas por otros que actúan en contra de un gobierno legítimamente constituido.
Por lo tanto, cuando uno hace ese análisis interno, uno piensa que no pueden ser solo esas circunstancias. Y cuando uno sale de las fronteras de Chile, uno se da cuenta que se están estableciendo en toda América Latina dictaduras militares. Y cuando uno ve eso, no es casualidad que hayamos tenido dictadura, porque era un diseño establecido desde fuera, antes que Allende asumiera, y por otro lado no puede ser tanta coincidencia que todos los países latinoamericanos y sus pueblos determinaran que la forma de gobierno era una dictadura, porque en cada uno de los gobiernos de América Latina, los gobiernos electos por los ciudadanos lo estaban haciendo tan mal que se requería una intervención militar. Por lo tanto, cuando uno circunscribe a hechos puntuales de nuestro país un diseño internacional desarrollado por Estados Unidos, que básicamente consistía en generar una especie de Unión Soviética en América Latina, al igual como lo hizo la Unión Soviética con todos los países de la órbita soviética, no hay mucho de que haya puesto Allende o que haya puesto la oposición para que algo que era inevitable se produjera en nuestro país. Correcto, pero Carlos, ¿cuáles son los errores que a su juicio se cometieron en el gobierno de la Unidad Popular, que llevaron a la crisis política? Bueno, yo creo básicamente que en la confrontación directa con Estados Unidos, el hecho de haber nacionalizado el cobre y haber establecido que no se iban a pagar indemnizaciones. ¿Pero eso es un error, dice usted? Es un error estratégico en el convencimiento que debía ser hecho por justicia. Es decir, cuando se nacionaliza el cobre, se declaró la guerra absoluta a Estados Unidos, porque Chile afectaba intereses norteamericanos que estaban al interior de nuestro país. Y eso Estados Unidos nunca lo ha permitido. Y el hecho luego que se anunciara que no se iban a pagar indemnizaciones, estableció un bloqueo sobre Chile y una decisión absoluta de golpear lo más fuerte posible a Estados Unidos, a Chile. Ya, si ustedes se fijan, perdona Mirna, sí. En la película de Patricio Guzmán, Allende, el embajador de Chile, de Estados Unidos en Chile, gesticula y hace así. Cuando Estados Unidos supo, el presidente Nixon supo que Allende había ganado, decía, hay que estrujarlo, hay que estrujarlo, hay que estrujarlo. Y luego el propio embajador de Estados Unidos en Chile señalaba que Nixon se refería a Allende como el SOB, son of a bitch. Entonces, cuando eso se produce de esa forma, uno no puede cometer actos tan provocadores a una potencia que ya está herida por un triunfo que no quería y que hizo todo lo imposible por lograr que no asumiera. Entonces, cuando Allende hace su programa, evidentemente hay hitos del programa que afectan a Estados Unidos, otros afectan la situación interna, pero Estados Unidos yo creo que nunca perdonó el hecho de que Allende se atreviera a cumplir su programa en términos de hacer algo tan trascendente para el futuro de nuestro país y tan perjudicial para los intereses norteamericanos, como ejemplo también para el resto del mundo, como era nacionalizar el cobre. Ya, pero, y en ese momento... Carlos, sí, dime. Ya, es que para entender, para cerrar el punto y para poder pasar al otro tema, porque yo le escuchaba ayer a usted señalar, no le escuché este factor, pero que, a ver, la Unidad Popular había logrado un 44% en las últimas elecciones municipales de marzo del 73. 43%, 7% más que cuando fue electo 3 años antes y con todos los problemas que hubo entre medio. Pero por supuesto que sí, pero ese 43% no le alcanza a ningún gobierno para ejecutar transformaciones tan revolucionarias, si usted quiere, como era pasar a una vía hacia el socialismo por
la vía democrática, que era un ejemplo y era un modelo que no se había visto nunca jamás en ninguna parte del mundo, ¿no? Cómo se habían instalado los socialismos. Entonces, ¿usted diría que ahí se pecó de maximalismo, de no leer correctamente la realidad, de que había otro importante sector, ya ni siquiera hablemos de la derecha agraria, sino de un importante sector de la clase media que no estaba en esa línea política? Bueno, yo creo que el propio presidente Allende lo percibió así. Se ha informado en los últimos días que incluso el presidente Allende informó a Pinochet de que en 2 días más iba a anunciar un plebiscito. Está claramente establecido y ya nadie discute que había voluntad del presidente Allende de validar el proceso con una consulta ciudadana, que era este famoso plebiscito que se iba a anunciar el 11 de septiembre del año 73. Por lo tanto, cuando la autoridad presidencial establece una forma de resolución de conflictos a través de la vía electoral, creo que engrandece la imagen del presidente Allende, que desmistifica y desmiente las acusaciones que se hacían o que se siguen haciendo respecto de su voluntad o convicción democrática, y también denota una lucidez en el análisis del momento histórico que se vivía y para buscar una solución que evitara aquello que finalmente sucedió. Por lo tanto, desde todo punto de vista, el presidente Allende visualizó siempre como método de resolución de conflicto y de expresión de la voluntad ciudadana la democracia, y cuando hubo situaciones que conflictuaron la convivencia interna, para evitar conflictos mayores, el presidente Allende recurría también a la democracia, cosa que verbalizaba Pinochet o comunicaba a los partidos de gobierno, forzó a que aquellos que no creían definitivamente en el sistema democrático apuraran los procesos para generar el golpe. Carlos, se cumplen en pocas semanas más 49 años, ¿no? Desde que fue asesinado de la manera, digamos, como un atentado terrorista, como no se había visto, ¿verdad? Su abuelo, Carlos Prats, junto a su abuela. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué Pinochet decide dar la orden para asesinarlo? ¿Quiénes están detrás? Bueno, yo creo que hay un tema mayor también, en el ejército de Chile. El crimen del general Schneider tuvo participación el general Camilo Valenzuela, y Camilo Valenzuela, siendo general de ejército, recibió platas de la CIA para participar en un complot contra su superior jerárquico. Y ahí ya había un quiebre en la lealtad y en el honor militar, que son las bases del comportamiento de todo oficial y tropa de un ejército regular y profesional como el chileno. Luego, el hecho de que Pinochet haya dado la orden a subalternos suyos para cometer el crimen, el primero de muchos crímenes internacionales, de actos de terrorismo internacional, básicamente lo que se ha estudiado y lo que se ha establecido es que fue básicamente en base a generar dentro del ejército la imagen de fuerza de Pinochet, en el entendido de que si podía matar al general Prats, él podía hacer lo que quisiera con cualquiera que se pusiera al margen de su voluntad. Y para eso tuvo el apoyo de oficiales de rango menor, de rango intermedio, mediocres en sus carreras profesionales y traidores a la institución,
no formados correctamente y asignados a labores de represión generalizada. Y por lo tanto, el hecho de haber utilizado una bomba es la forma más violenta para demostrar fuerza. El hecho de que se haya hecho fuera del país denota el mensaje a todos quienes estaban en el exilio de que la mano de Pinochet o de la DINA podía traspasar las fronteras materiales del país y implicaba un acto de terrorismo internacional que ciertamente iba a afectar a la población de nuestro país por el ascendiente moral y profesional que mi abuelo tenía sobre los ciudadanos y sobre los funcionarios del Ejército de Chile. Dicho eso, también existía temor de que la alternativa a algo que parte de la derecha condenaba y que la totalidad de los partidos restantes repudiaba, que era el golpe militar, la imagen de mi abuelo generara un consenso para una solución distinta y futura a la dictadura que se estaba imponiendo. Y por lo tanto Pinochet, con su voluntad de perpetuarse, tenía que hacer desaparecer y aniquilar a todos aquellos que tenían cierta autoridad moral o profesional o política sobre grupos que eran de interés dominar por parte de Pinochet. Y no es casual que haya sido Bernardo Leyton luego quien en Roma se hubiese atentado contra él, y tampoco es casual por el nivel de contactos internacionales que tenía y por el conocimiento personal y familiar y social que tenía Orlando Letelier con la familia de Augusto Pinochet. Se visitaban, se conversaban, se conocían, y por lo tanto también el tercer crimen de carácter internacional y de acto de terrorismo fue el atentado en Estados Unidos. De Por lo Orlando Letelier, tanto, claro. Orlando Letelier, por lo tanto, esa imagen proyectada de ser quien pudiera agrupar fuerzas democráticas de todos los sectores y tener un ascendiente profesional y moral sobre el ejército hizo que necesariamente Pinochet lo visualizara como un peligro y ciertamente ordenó que se cometieran los crímenes de mis abuelos en la forma más violenta para generar el mayor temor posible al interior del ejército y en Chile también, pero también hacia la gente que había salido fuera de nuestro país, haciendo ver que la mano de la DINA podía llegar a cualquier lugar. Carlos, quiero reiterar un punto que usted menciona. Usted dice, la izquierda ha hecho una autocrítica respecto del rol que jugó en el periodo de la Unidad Popular, particularmente el Partido Socialista. Eh, ¿Por qué diría usted que la derecha, como partidos estoy hablando, ¿no? Muchos de ellos nacen del Partido Nacional, que juega un rol también importante antes del quiebre democrático. ¿Por qué cree usted que no se ha hecho ese mea culpa? Yo creo que hay muchos factores, porque si uno piensa, uno podría entender que la gente de derecha que participó en esa época puede tener algunos traumas, puede tener algunas situaciones vividas, algunos temas familiares que pueden justificar el, eh, el permanecer en posiciones inamovibles respecto de una situación que en el tiempo se ha ido aclarando más. Lo que resulta incomprensible es que gente que no le tocó vivir la dictadura o gente de derecha que eran jóvenes como yo en esa época, niños, y que hoy, sabiendo todo lo que se vivió en dictadura, no habiendo vivido el pasado, persistan en posiciones de no modificar su conducta o su opinión respecto de hechos que ya han sido claramente establecidos por la historia y por la justicia. Por lo tanto, creo que por un lado hay un contenido
de clase o ideológico que hace que se cuadren y no avancen más que aquello que se les inculcó. Segundo, creo que hubo un daño muy fuerte en la verdad oficial establecida por Pinochet durante 17 años y machacada por medios únicos donde no había una confrontación de hechos con la verdad que establecía el régimen y que machacó a través de la televisión, la radio, la prensa en forma sistemática. Y por último, tampoco existió una formación histórica, una formación social, una formación cívica en las escuelas que compensaran un poco la forma errónea de asumir un periodo histórico con verdades que fueron transmitidas falsamente. Por lo tanto, hoy, lógicamente, uno entiende que haya posiciones irreductibles, pero con toda la información que se dispone, utilizando lo que decía Bertolt Brecht en su momento, que quien no conoce la verdad es un ignorante, pero quien conociendo la verdad la niega es un delincuente. Y creo que la conducta de negar verdades que son irrefutables denota un comportamiento antisocial que debilita la confianza en una construcción futura y que todos los presidentes, pese a que son mayores a quienes hoy están decidiendo estos temas, el otro día la presidenta Bachelet incluso señalaba que a ella le llamaba mucho la atención que cuando a ella le tocó conmemorar los 40 años del golpe, sentía que había más consenso respecto de lo que sucedió, de lo que había que condenar y de la voluntad de todos de que esto no se repitiera. Y que hoy, cuando se están conmemorando 50 años, esa conciencia moral y social y política cívica se ha ido diluyendo y lo que existía hace 10 años hoy es mucho más difícil de lograr. Ya, pues Carlos Cuadrado, quiero darle las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, Mirna, y espero que no pase tanto tiempo sin vernos nuevamente. Gracias. Un abrazo. Que tenga buen día. Chao, muchas gracias. Igualmente, gracias. Besos. Chao. Gracias. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita, gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Fantasmas de la CIA es el último libro del periodista investigador Carlos Vaso. A propósito de todo lo que ha salido en estos días respecto del rol que jugó la CIA en el golpe de Estado, vamos a estar al regreso conversando entonces con Carlos Vaso. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. Con Copeuch Inversiones